Capítulo 13. De los soldados auxiliares mixtos y mercenarios. Las armas de ayuda que he contado entre las inútiles son las que un príncipe presta a otro para socorrerle y para defenderle. Así, en estos últimos tiempos, habiendo hecho el Papa Julio II una desacertada prueba de las tropas mercenarias en el ataque de Ferrera, convino con Fernando, rey de España, que diría incorporársele con su ejército. Tales armas pueden ser útiles y buenas en sí mismas, pero resultan infaustas siempre para el que las llama, porque si se pierde la batalla queda derrotado, y si la gana se constituye en algún modo en prisionero de quien le auxilió. Aunque las historias antiguas se hallan llenas de ejemplos que demuestran tan clara verdad, quiero detenerme en el de Julio II, que todavía está muy reciente. Si el partido que tomó de ponerse por entero en manos de un extranjero para conquistar a Ferrera no le fue funesto, en que su buena fortuna engendró una tercera causa que le preservó de los efectos de tan mala determinación. Habiendo sido derrotados de sus auxiliares en Ravenna, los suizos que sobresalieron contra su esperanza y la de todos los demás desalojaron a los franceses que habían obtenido la victoria. No quedó hecho prisionero de sus enemigos por la sencilla razón de que estos habían emprendido la fuga, ni de sus auxiliares porque él había vencido realmente, pero con armas distintas de las de ellos. Los florentinos, que se encontraban sin ejército en absoluto, llamaron a 10.000 franceses para acuciarlos y apoderarse de Pisa, y esta resolución les hizo correr más riesgos que jamás les hubieran presentado en empresa marcial alguna. Queriendo el emperador de Constantinopla oponerse a sus vecinos, envió a Grecia 10.000 turcos, los cuales acababan la guerra, no quisieron ya salir de allí, y ese fue el principio de la sujeción de los griegos al yugo de los infieles. Únicamente el que no quiere habilitarse para vencer es capaz de valerse con semejantes armas que miró con mucho más peligrosas que las mercenarias. Cuando son vencidas, no por ello quedan todas menos unidas y dispuestas a obedecer a otros que al príncipe, mientras que las mercenarias, después de la victoria, necesitan de una ocasión favorable para atacarle, para no formar todo en un mismo cuerpo. De otra parte, hallándose reunidas y pagadas por el príncipe, el tercero a quien éste se ha conferido el mando suyo no puede adquirir sobre ellas autoridad tan suficiente y tan súbita que les sea fácil disponerlas inmediatamente para atacarle. Si la cobardía es lo que más debe temerse en las tropas mercenarias, lo más temible en los auxiliares es la valentía, pero un príncipe sabio evitará siempre valerse de unas y otras, y recurrirá a sus propias armas, prefiriendo perder con ellas a ganar con las ajenas. No miro jamás con el triunfo real en el que se logra con las armas de otros. No titubearé nunca en citar sobre esta materia a César Borgia y en traer colación su conducta en semejante caso. Entró con armas auxiliares en la romana, conduciendo a ella las tropas francesas, con que tomó a Imola y a Forlì. Pero no pareciéndole seguras tales armas y juzgando que había menos peligro en servirse de las mercenarias, tomó a sueldo las de los ursinos y de los vistelis. Mas, como no tardase en notar que éstas obraran de modo sospechoso e infiel, se deshizo de ellas y recurrió a las armas que fuesen suyas propias. Puede apreciarse fácilmente la diferencia que hubo entre la reputación de César Borgia, sosteniendo por los ursinos y los vistelis, a lo que granjeó. No bien se quedó con sus propios soldados, no se apoyó más que en sí mismo y resultó muy superior a la precedente, y no se le estimó el respecto militar más que cuando se vio que era poseedor absoluto de las armas que empleaba. Aunque no he querido desviarme de los ejemplos italianos,
tomados de una época inmediata a la nuestra. No olvidaré por ello Hierón de Siracusa, del que ya anteriormente hice mención, desde que, como queda dicho, le eligieron los siracusanos por jefe de su ejército, conoció al punto que no le era útil la tropa mercenaria. Por ser sus capitanes los que fueron capitanes en Italia posteriormente, y al comprender que no podría conservarlos ni licenciarlos, tomó la resolución de destruirlos, e hizo después la guerra con sus propias manos y nunca ya con las ajenas. Y todavía quiero traer a la memoria del episodio del Antiguo Testamento que guarda relación con mi asunto. Me refiero al ofrecimiento hecho a Saúl por David de ir a pelear contra el filisteo Goliat. Para darle aliento, Saúl revistió a David con su real armadura. Pero el arriesgado mancebo, después de habérsela puesto, la desechó, diciendo que cargaba así no podía servirse libremente de sus propias fuerzas y que preferiría acometer al gigante fanfarrón con su honda y con su palo. Símbolo hermoso es este del príncipe que toma ajenas armaduras. O se le caen de los hombros, o le pesan mucho, o le aprietan y le embarazan. Carlos VII, padre de Luis VI, apenas con su valor y con su fortuna hubo librado a Francia de la presencia de los ingleses. Experimentó la necesidad de disponer de armas que fuesen suyas y quiso que hubiera caballería e infantería en su reino. Su hijo Luis VI suprimió la infantería y tomó sueldos suizos. Imitada esta falta por sus sucesores, ahora en este año de 1615. Es cuando vemos la causa de los peligros, es en que el reino se halla. Al dar cierta importancia a los suizos, desalentó a su propio ejército y al prescindir por completo de la infantería, puso bajo la dependencia de las armaduras ajenas su propia caballería. Acostumbrada esta a luchar con el socorro de los suizos, creyó no poder ya vencer sin ellos, donde resulta que los franceses no bastan para pelear contra los suizos y que sin el auxilio de estos no intentan nada contra nadie. Los ejércitos de Francia se componen pues en parte de sus armas propias y en parte de las mercenarias. Reunidas unas y otras valen más que si solo fueran mercenarias o auxiliares. Pero un ejército así formado es inferior con mucho a lo que sería si se compusiese de armas francesas únicamente. Y este ejemplo basta porque el reino de Francia se encontraría entre los invencibles si se hubiera acrecentado o a lo menos conservado. La institución militar de Carlos VII, pero a menudo cualquier cosa que los hombres establecen fundados en algún bien que augura, esconde en sí misma el funestísimo veneno. Como insinué antes, al comparar el caso con el del proceso patológico de la tisis, por lo cual en el que estando al frente de un principado no destruye el mal en su raíz, ni lo advierte hasta que se manifiesta, no es verdaderamente sabio. Pero semejante perspectiva se ha concedido a pocos príncipes, y si, recurriendo a un nuevo ejemplo, queremos buscar el origen de la ruina del Imperio Romano, encontraremos que su fecha data del momento en el que empezó a tomar godos a sueldo, puesto que desde entonces comenzaron a ennevarse sus fuerzas y cuanto vigor se le hacía perder redundaba el beneficio de aquellos soldados mercenarios. Infiero de lo dicho que ningún principado puede estar seguro cuando no tiene armas que le pertenezcan en propiedad. Hay más, y es que depende enteramente de la suerte ciega por carecer de la valentía patriótica que se requiere para defenderse en la adversidad. Opinión y máxima de los políticos sabios fue siempre que nada es tan débil ni tan vacilante como la reputación de la potencia que no esté fundada en las fuerzas propias. Son estas las que se componen de los soldados y de ciudadanos, hechuras del príncipe, y todas las demás son mercenarias auxiliares.
En cuanto a la manera de creerse armas propias, es fácil de hallar, con solo examinar las instituciones de que antes hable y considerar como Filipo, padre de Alejandro, igualmente que otros príncipes y muchas repúblicas se formaron ejércitos y los ordenaron. Sobre esta materia remito por entero a sus constituciones.